Muy buenos días para todos y para todas. Un sábado más, el tercer sábado del régimen. Este programa que, como siempre digo, inició a partir de una charla en un bar, un grupo de amigos, de amigas que dijeron, che, necesitamos hablar más de geopolítica, de lo que pasa en el mundo del streaming argentino, porque si hablamos del mundo, porque si hablamos del planeta, porque si hablamos de los otros continentes, vamos a entender de una forma mucho más fácil y más cabal lo que pasa también en la República Argentina, que muchas veces se nos va por fuera del entendimiento. Son 10:15, 10:16, arrancamos un poquitito más tarde, había que resolver algunas cositas de producción, pero acá estamos, ya somos los dueños de la franja horaria sábado de 10 a 12 de la mañana. Voy a empezar presentando a la mesaza que tengo a mi alrededor. Ustedes saben que somos un elenco rotativo, vamos cambiando programa a programa, vamos cambiando también de acuerdo a segmentos. Para algunos entran unos, para algunos entran otros. Incluso yo hoy voy a dejar la conducción, la última media hora de programa, porque vamos a seguir probando formatos de cara al año que viene, cuando estaremos en un super canal de streaming, en una gran cadena de televisión y nos lluevan los contratos en dólares, euros y principalmente yuanes. ¿Cómo estás, Pablo Borda? Muy bien, muy buenos días a todos, muy buenos días a los gordos geopolítica del otro lado y a nuestro público en general, pero sobre todo a los gordos geopolítica que sabemos que forman un núcleo duro, esencial de un programa como este. Tratando de terminar el año. Sí. La verdad es que uno de los problemas que tuvimos, por los cuales arrancamos un poquito más tarde, tiene que ver con que estamos a fin de año y no podemos más, y es sábado a la mañana y cuesta, y estamos llegando todos con el 3% de batería, bueno, excepto Agustín Chena, que se lo ve rozagante. Yo estoy muy cansado, de hecho lo dije antes de empezar, casi me olvido que hoy teníamos programa, había hecho planes para hoy al mediodía, de hecho. Y bueno, también, digamos, lo arrancamos tarde, había uno de los miembros que quería iniciar con el himno de la URSS, el programa. Acá el patriota Rattenbach que dijo heavy metal, rock o nada, y eso nos demoró, así que pedimos disculpas, pero lo hemos resuelto. Muy bien, bueno, Pablo Borda a mi lado, Agustín Chena, y la última integrante de la mesa que voy a presentar es Ayen Nessi. ¿Cómo estás, Ayen? Buen sábado. Bueno, voy a contar algo, que es que me vine maquillando en el auto, porque no me pude despertar a horario, entonces terminé de maquillarme mientras manejaba, algo que no se hace, no lo hagan chicos en sus casas. Así que lo mismo, terminando el año con el 3% de energía. La pasión por la geopolítica que tiene la gente de este programa, que se maquilla en el auto, que cancela planes. Yo me maquillé en el auto también. ¿También? Por eso Sí. estoy así. Se nota y te veo bien afeitado además. Yo necesito darme un toque pronto, ir a la peluquería pronto, ¿no? Sí. Un día podríamos hacer geopolítica de Nos los conduce el cabellos. Che Guevara casi, mira el Che. Yo soy anti-barbería, no sé usted. No, yo soy pro barbería. Yo hice un cambio histórico en los últimos meses, que es abandonar el corte de cabello del hombre que quiero ser. ¿Qué hombre querías? Pero es muy evidente. Expláyese, a ver. Y a partir de esto volví al corte de un hombre más joven. Pero era una bandera histórica. Está muy bien. Tiene que ver con un crecimiento. Gente, son 10:20 de la mañana, vamos hasta las 12 y un poquito más. También le agradecemos mucho a Luca, que está ahí detrás de cámara, a Luca de Río Grande, le agradecemos a Andrea, nuestra community manager que vino. Vamos a empezar a publicar bastantes más videos. Están detrás de cámara también Laura Civale, que va a entrar más adelante. Está Juan Rattenbach, el patriota, el malvinero número 1, que también va a entrar luego. Fran Tayana nos está mirando desde Nueva Delhi, India. Es parte del elenco preparándose para el gran informe sobre geopolítica india del próximo programa. ¿Y de quién me estoy olvidando? Kevin Bryan, el crédito rosarino, que hoy no pudo venir, pero está ahí dándole publicidad en las redes, pero que filmó además algunas cositas para nuestro programa, pese a no haber venido. A ver, piensen que Kevin viene desde Rosario todos los viernes para estar acá el sábado y después se vuelve a Rosario. Geográfica Historia en Instagram. Nada, eso es amor por contar lo que pasa en el mundo. El primer programa éramos aproximadamente unas 250 personas en el vivo, lo cual jamás lo esperamos. Lo vieron casi 20.000 personas, una locura realmente. El segundo dijimos, bueno,
pasó la fiebre el primero, ahora sí vamos a entrar en la normalidad. 10 personas comentando ahí, los gordos geopolítica hardcore, el núcleo duro. Y sin embargo, no, hubo 400 personas en vivo mirando. Números que hace un streaming de un canal grande, con una mega producción. Y valioso que se levanten a esta hora un Y sábado. muy Yo no valioso me que se levantaría. levanten a esta hora, la verdad, Aunque sí. estén ustedes, los quiero. Sería pero duro, no sería sería. duro. Sí, al Diego. Sí, decían. Como le dijo el Diego a Putin. Yo a las 9 no me levanto. Bueno, hoy probablemente va a bajar, supongo, en algún momento sucederá. Estamos ya en diciembre, sé que es muy difícil esto, pero bueno, la idea es que sigamos ahí compartiendo, que comenten en el chat, que recomienden, que se suscriban, que le cuenten a los amigos que hay un programa en Argentina de streaming que habla de geopolítica, de defensa. Hoy vamos a hablar de la Antártida, tema olvidado directamente en nuestro país. Así que bueno, y si quieren aportar para ayudarnos a pagar el estudio, de nuevo, siempre que puedan, el mercado pago es ferduclos, que soy yo, .mp. ferduclos.mp, el primer programa lo di mal, así perdimos un montón de millones de dólares, ahora lo doy bien. Nos sirve mucho, como dije, no es una cosa que tienen que hacer sí o sí, somos un grupo de amigos que nos juntamos a hablar porque creemos que el debate sirve para entender mejor el país que se viene. Arranquemos ahora sí con la primera noticia del brevísimo ping-pong internacional que hacemos cada programa, antes de meternos en debates serios y con un gran invitado que vamos a tener, que va a hablar sobre Antártica Argentina y defensa argentina, los famosos F-16, el ejército, pero eso va para más adelante. Arranquemos ahora con noticias rapiditas del mundo. Bien, rápido porque estamos tarde. Emmanuel Macron visitó China, estuvo con Xi Jinping 3 días, visita oficial. La cuarta desde que está en su cargo, ahí está, tenemos la foto, desde 2017, 4 veces ya ha visitado China y fue por 2 cosas principalmente. Una, para pedir por el conflicto Rusia-Ucrania a China su intervención, es decir, su intervención con Rusia, es decir, bueno, que termine, cosa que dudo que Xi Jinping vaya a tomar una decisión por algo que le pide Macron en ese sentido, y también por una cuestión de tecnologías. Porque lo que dice Francia es China, de los últimos 30 años de globalización, obtuvo un montón de nuevas tecnologías, de ventajas vinculadas a avances justamente tecnológicos, innovaciones, y que ahora como eso se había invertido, o sea, reconocen el avance de China en términos tecnológicos, ahora le toca a China ser amable con sus aliados europeos, sobre todo con Francia. Esto me parece gracioso en términos de en la comparativa histórica, 30 años contra siglos y siglos de avances tecnológicos que China ha aportado a Europa y el mundo, pero bueno, esa es... Este podría ser claramente el tema de Francia y China, un tema principal de un programa de 2 horas en que hablemos de Europa y China, ¿no? Y Francia un poco como cara visible de esta Europa. Me resultaba interesante la foto, cómo lo mira. Estaba Xi a Macron. sonriente Xi en un momento. De hecho, igual medio lo va a hacer. Ahora en breve tenemos columna OTAN, Europa, Estados Unidos. Ya hay un comentario para agregar que igual lo vamos a desarrollar un poco más tarde. Pero también es central porque las economías, principalmente francesas, alemanas, pero la de la Unión Europea en general, después de la Segunda Guerra Mundial, están prácticamente norteamericanizadas. Es decir, es medio difícil hablar de capitales europeos como tal. En los 60 se da todo un proceso que vamos de vuelta a explicar más tarde, en el cual los capitales norteamericanos compran muy barato todas las corporaciones y toda la industria de Europa. De hecho, tiene un déficit comercial grande Europa con China. 360 mil millones Claro, que es de dólares. centralmente por manufacturas. O sea, Europa produce muy poco. Y yo lo que veía por otro lado es verdad que el principal socio comercial o el principal destino de exportaciones es Estados Unidos. Pero si vos te fijás, Estados Unidos y Europa casi que se exportan y se importan lo mismo. O sea, es una economía altamente integrada. Ahora, ¿por qué hoy tenemos una Francia juntándose con China? ¿Por qué no la tuvimos en los 60, 70? Digamos, ese bloque occidental, como veníamos explicando en los capítulos anteriores, está en una profunda crisis. Y a diferencia de los 70, cuando Europa aceptó pagar la crisis y aceptó el saqueo de los Estados Unidos con tal de que no avance la Unión Soviética, hoy China es un jugador distinto, está integrado económicamente de otra manera. Entonces es una foto, no quiero decir similar a que si De Gaulle se hubiese juntado con la Unión Soviética en los 60-70, pero empieza a hablar de lo que, o a mostrar lo que estamos diciendo siempre, del mundo multipolar,
e integrado, donde la Unión Europea está prácticamente integrada a su economía a Estados Unidos, pero a su vez negocia y tiene una balanza comercial muy grande con China, que es su principal socio comercial. Bueno, en ese sentido, Macron siempre dio gestos en los últimos años de tratar de ser una suerte de nuevo de Gaulle, ¿no? Diferenciar a Francia, tratar de empujar alguna forma de liderazgo europeo y no hacer un seguidismo de Estados Unidos. Y ahora con Trump en el poder, siento que eso se agrieta cada vez más, ¿no? Esa relación que durante tantas décadas fue simbiótica entre Europa y Estados Unidos. Entre el tema de la disputa por los aranceles, por la cuestión de Ucrania, el hecho de que Trump insiste una y otra vez en poner a Europa aparte, fuera de la mesa de negociación para resolver la cuestión del conflicto entre Rusia y Ucrania. Así que de alguna manera tal vez Macron intenta tomar un poco de iniciativa en ese sentido. De hecho, tal es así, perdón, que la inversión extranjera directa de Estados Unidos en Europa es casi de 4 billones de euros o de dólares. O sea, es una monstruosidad sobre 10.000 millones que tiene China. O sea, hay una integración muy alta en ese sentido. Pero bueno, hoy le están haciendo pagar la crisis con la guerra de Ucrania, con los aranceles, con la importación de energía. Y bueno, necesita Macron esto como una salida. Bien, si querés, ¿nos quedamos en Europa o tenés algo? Quedémonos en Europa. A mí particularmente me resulta muy significativo el giro de la historia de que ahora sea, y con lo simbólico, de que sea Macron el que tenga que ir a China a pedir que hagan esto, que hagan lo otro. Digo, un cambio muy evidente también en la diplomacia, ¿no? En el peso relativo de cada país. Hoy Francia tiene que medio ir a rogarle cosas a China. No solamente eso, es interesante la comunicación de esta visita, porque si uno va, cuando va a buscar qué es lo que hizo Macron, qué fue hacer, hay mucha comunicación de parte de Francia, también de China, de Macron corriendo en las calles de Beijing, saludando a la gente, comiendo con sus respectivas esposas, como toda una comunicación muy amena, muy amable. China es un buen lugar para venir. De esa relación diplomática, lo cual también es llamativo de parte de Francia, lo bien que trata al recibimiento que hizo China de Macron allá. Bueno, Macron tiene un álbum casi romántico con Lula, ¿te acuerdas? Sí. Es un book de casamiento que hicieron juntos. Bueno, sí, sigamos en Europa para este ping-pong rapidito. Vamos a tener que hacer sí o sí pronto un programa sobre China y Europa, porque además son lugares contiguos. Digo, se puede llegar caminando desde uno al otro. Sí, tardás un poco, pero... Tardás un poco, pero podés llegar por tierra, digamos. Sí. Hay trenes, de hecho, cada vez más integrados. Bueno, el segundo tema tiene que ver con la cultura, ¿no? Pero en verdad, bueno, cuando decimos cultura decimos política. Sí, hablamos de Eurovisión, ese programa de canto, que es un certamen de canto internacional creado por la Unión Europea hace unos 69 años, que se transmite casi ininterrumpidamente desde ese momento, y donde participan todos los países europeos. Pero, ¿qué pasó? En esta edición, tanto el público como varios de los países participantes y cadenas televisivas que emiten el certamen estaban en contra de la participación de Israel por el genocidio que comete sobre Gaza y también, bueno, por las políticas de ocupación y apartheid en otras zonas de Palestina. Entonces, finalmente se anuncian quiénes van a ser los participantes, está Israel en la lista y entonces otros países europeos deciden bajar su participación y varias cadenas deciden que no van a emitir en forma de protesta por la participación de Israel, considerando además que cuando comenzó la guerra Rusia-Ucrania, lo primero que se hizo es Rusia no va a participar de este certamen por lo que está haciendo contra Ucrania. Exactamente igual que la FIFA, el Comité Olímpico. Miren, ahí estamos mostrando, yo quiero explicar una cosita. Para nosotros en Argentina, decir un certamen de canto, bueno, no es tan importante. Quien haya tenido la suerte, el privilegio y la plata de poder ir a Europa y saber más o menos cómo piensan los europeos, Eurovisión es realmente una religión para ellos. O sea, separa Europa la noche en que se celebra la final de Eurovisión, y no solamente es la final, sino que hay procesos de selección, de cada país elige un cantante en un concurso nacional, que es como una suerte de La Voz. Como un mundial de Es como voces. un mundial de la canción europeo, Eurovisión de la juventud, Eurovisión sub-23, es un mundial. Sí, pero además surge en el contexto de la Guerra Fría,
todavía con las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial muy plasmadas en Europa, y es como una suerte de gran concierto de la amistad y la Unión Europea. Claro. En este punto, yo quiero siempre, trato de retomar esta cuestión. La historia de Europa es la historia de los conflictos por el dominio de Europa entre europeos. Si uno traza básicamente la historia moderna, y ni siquiera la historia de nuestra era, podemos rastrear 2000 años de guerras en Europa. Incluso tomando los estados modernos, podemos trazar prácticamente 300 años, un poco más, desde la Guerra de los 30 años y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en los que los conflictos estuvieron marcados por el rol de Alemania y Europa Central. Y lo que vemos hoy en día, o al menos lo que se sostuvo hasta hace un par de años, era una excepcionalidad de la historia. Paz en Europa. Paz ininterrumpida. Es algo que, viendo toda la historia moderna de Europa, llama la atención. Entonces Eurovisión formaba parte de ese universo también simbólico de Europa, el jardín de la paz, que en este momento se rompe, no solo por el conflicto en Ucrania, sino también por cómo aparece incluso en Alemania la cuestión de volver a plantear el servicio militar y la conscripción para los jóvenes alemanes, algo que está siendo muy rechazado el día de hoy. Entonces, ahí tenemos que entender o dimensionar la importancia que tiene Eurovisión en esa imagen de presentar a Europa como una tierra de paz y unidad. Mientras otros hacen la guerra, nosotros cantamos. Digamos que ABBA es una psyop. ¿Cómo es? ABBA es una psyop. ABBA es Bueno, una exacto. Y de hecho ABBA surgió de Eurovisión. O sea, ABBA nace al mundo ganando Eurovisión, no sé en qué año. Suecia es de los países que más ganó Eurovisión en su historia. Vos para ganar no hace falta que sea un país un cantante de tu nacionalidad. San Marino ganó como Luxemburgo, creo que ganó 5 Eurovisión. Hay con fichaje cantantes, también. hay fichajes, bueno, es todo un tema. Y lo que tiene Eurovisión, como las eliminatorias europeas, es que participa Israel. Porque, bueno, Israel se ve a sí mismo como parte del universo occidental europeo. Y el gran tema ahora fue este. Estábamos viendo la leyenda, las letras que puso RTVE. ¿Por qué? Eurovisión, frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Eso fue el año pasado. Ya había muchísimo conflicto y antes de que empiece Eurovisión, RTVE, en la cadena pública, como si fuera la TV pública argentina, Española, publicó ese mensaje. Eurovisión es transmitido por las cadenas públicas de cada país que ponen plata cada una para mantener el ente. Hay un Big Five, los 5 que más ponen, Europa, España, Alemania, etc. Bueno, ¿cuáles son los países que dijeron que no van a estar porque la UER, que es la Unión de Radiodifusoras Públicas Europeas, decidió que Israel sí puede participar? Bien, España, Eslovenia, Irlanda y Países Bajos, ellos 4 ya dijeron nosotros no participamos. Después hay otros, Islandia, por ejemplo, que va a dar su decisión, va a notificar su decisión el miércoles de la semana que viene, y hay otros que también todavía están debatiéndose, hay otros que ya confirmaron, la mayoría ya confirmaron que van a participar con más o menos presión de los públicos de sus países, porque recordemos que hay muchas marchas en contra de lo que sucede en Palestina, en Europa, marchas muy numerosas de cientos de miles de personas, muchas de ellas público de Eurovisión, pero por ahora son esos 4 confirmados. Islandia, por lo menos, el que más fuertemente se espera que también se baje de la transmisión y de la participación. Pero RTV, justamente la cadena pública de España, hizo una emisión especial, una transmisión, no sé si tenemos el video. Creo ahí. Que tenemos el videito. Bien, para que veamos cómo le cuenta a su público por qué no va a transmitir justamente. Ahí estamos viendo. Con volumen. Ahí está. Radio Televisión Española abandona Eurovisión después de que se confirme la presencia de Israel. La organización mantiene a Israel en la competición después de que haya matado a al menos 70.000 palestinos, siga atacando y matando a población civil, incluso ahora en pleno alto el fuego, y mientras es investigada por genocidio en los tribunales internacionales. Bien, ahí lo que estamos viendo es interesante. La comunicación, digamos, es excelente, es muy gráfica. Es a la izquierda lo que hace Israel sobre territorio palestino. Y a la derecha, las diferentes concursantes que presenta a Israel, y es básicamente una manera de decir, no vamos a convalidar que, vamos a fingir demencia de que no está pasando esto que estamos viendo
en pantalla justamente, así que Sí, me quedo con la interpretación de Pablo, que me parece excelente en el sentido de que se rompa Eurovisión, en algún punto se empieza a romper una de las grandes instituciones de esa Europa civilizada que canta y que ríe y que es bella y la Belle Époque. De hecho, en el chat dice algo que es interesante, que decía, la participación de Yugoslavia aportaba la idea de unidad más allá de las ideologías. Y dice la misma persona, Gabriel, Luxemburgo era como Emiratos Árabes en el fútbol de hoy, se pagaba a los mejores artistas de otros países. Bueno, es la mayormente geopolítica Francia. de Eurovisión, Sí. es realmente espectacular. Uno de los principales, si no el principal sponsor de Eurovisión es Moroccan Oil, que es una marca de cosméticos israelíes, Mirá. obviamente, de judíos que llegaron desde Marruecos. Así que bueno, hay muchísimo en juego ahí. De nuevo, es un poco la ruptura de esa Europa idílica. Sí, pero también es la cuestión, como decía Ian antes, de la doble vara, porque fue inmediata la expulsión en su momento de Rusia cuando se inició la intervención directa del ejército ruso en la guerra de Ucrania, y a partir de ese momento, esa construcción de, bueno, no podemos aceptar o legitimar que haya un conflicto o una potencia agresora, vemos cómo se incorpora Israel. Y Claro. en un contexto en el cual, no sé, las denuncias son mayoritarias, la mayor parte de los países en las Naciones Unidas han condenado los crímenes de guerra israelíes, es como un escenario muy paradójico. Sí, con Netanyahu directamente condenado por la Corte Penal Con pedido de captura internacional, o sea, con sí. pedido de captura, y aún así siga. Bueno, qué loco, ¿no? Que esa ruptura europea se empiece a dar por el lado de Israel. O sea, es mucho más extenso la repercusión a lo que sucede en Gaza de lo que uno hubiera pensado que se quedaba en Medio Oriente, ¿no? Europa empieza a resquebrajarse. Tenemos la última de las noticias internacionales del día, pero les pido por favor, les dediquemos nada más 3 minutos máximo. Es otra cosa de lo que podríamos hablar 10 horas seguidas, y son los sorteos de los grupos del Mundial y el premio FIFA de la Paz para Donald Trump. Argentina, Argelia, Austria, Jordania, en el gran evento geopolítico del 2026, ¿no? Creo que está claro eso. ¿Quién queremos que pase segundo? Argelia, clarísimamente. Por Aparte, Argelia, a los que son futboleros, Argelia en el Mundial 82 le ganó a Alemania, una de las mayores sorpresas de la historia del Mundial. Estaba también en el grupo con Austria, y en el último partido no se jugaban los partidos definitorios al mismo horario. Y Austria y Alemania decidieron empatar en un partido que no tiraron al arco, con tal de dejar a Argelia fuera, y ese partido fue conocido como el desastre de Gijón. Es decir, Alemania y Austria sin tirarse al arco. A partir de ese partido es que la FIFA decidió que todos los partidos definitorios de los grupos se jueguen al mismo horario para evitar ese tipo de maniobras. Así que para mí Argelia, no sé... No, Argelia, definitivamente. Y Argelia además que, bueno, dio refugio a los saharauis que también Que recibían tuvo ahí. su propia guerra de liberación nacional, que al igual que También. Argentina padeció la escuela francesa. Que tuvo argentinos luchando en la guerra ahí en Argelia. ¿Cuál es tu grupo Pueblo favorito, amigo. Chena? La verdad, no lo vi. Míralo ahora. A ver. Y está muy lindo el de España. Muy lindo grupo. El segundo del grupo de España juega contra Argentina en octavos, si es que Argentina sale Cabo primero. Verde está muy bien. El grupo E está muy bien. Alemania, Curazao, partido bizarrísimo. Chance de está bien goleada en términos de histórica. diversión. Pero la verdad es que el grupo F y el H me parecen picantes, ¿eh? Y obviamente vamos a estar ahí en Tengo- Francia, Senegal. Tengo Atentos. pensamientos internos que no expresaré al respecto del grupo D, pero no entiendo el cuarto jugador, cómo funciona. Son las sedes de Estados Unidos. No, el no, grupo yo E. no. no, el grupo D, sí, pero el cuarto jugador es un repechaje europeo. Es una selección europea que todavía no clasificó. Claro, Bolivia, Irak, todavía hay varios que O están sea, en el repechaje. es full occidente. El grupo, El grupo sí. D, El grupo de D, alguna manera. El grupo D se llama los que pusieron la embajada no en es Jerusalén. europeo Sí, sí, necesariamente, es repechaje mundial. No, pero el D es europeo. El D hay 4 Porque está repechajes Estados Unidos, europeos. Paraguay, Australia. Hay tenés 4 razón. repechajes europeos Sí, sí, y sí. 2 repechajes Perfecto. internacionales. Bueno, a ver, tenemos rápido para cerrar la hora el video de nuestro amigo Kevin Bryant. Él no podía quedarse afuera, no podía dejar afuera a su continente favorito, así que llega... Con Camerún, República Democrática del Congo
También con una chapita de Irlanda. Los fanáticos de Geográfica e Historia, acá llegó su momento. Buenos días a todos y todas y bueno, buenos días también a mis compañeros del régimen. En este caso no puedo estar presente en el estudio, pero sí voy a estar comentándoles algunas de las cuestiones que estuvieron ocurriendo en el mundo. El día lunes nos amanecimos con la noticia de que uno de los principales referentes de la oposición en Camerún, estamos hablando de Anicet Ekane, fue encontrado muerto en su celda porque fue detenido como miembro opositor hace solamente un mes atrás y la policía notificó que había fallecido. Obviamente que a partir de esto se han generado distintas protestas en Camerún, un gobierno que está bajo el ojo de la tormenta, el gobierno de Paul Biya, que sin embargo, pese a haber cometido lo que según distintos analistas es un fraude sistemático en las últimas elecciones presidenciales, sigue contando con el visto bueno de, sobre todo de Francia y parcialmente de la Unión Europea, que solamente se ha solidarizado con la familia del activista de la oposición asesinado, pero no ha pedido mucho más al respecto. Fuera de esto, tenemos otra noticia importante de la semana, que es el acuerdo que Donald Trump firmó en Washington con los dos presidentes de la República Democrática del Congo, estamos hablando de Félix Tshisekedi, y con el presidente de Ruanda, Paul Kagame, al cual juntó en esta cumbre sobre el conflicto que tienen por el control del coltan en las zonas de Kivu, por el rol de Ruanda financiando al M23, una guerrilla que opera en el este de la República Democrática del Congo. Bueno, aparentemente se alcanzó un entendimiento, y digo aparentemente porque es solamente un acuerdo de papel. En los hechos, lo que en realidad vimos es un acuerdo que mostró incluso en el mismo momento ciertas tensiones, porque de hecho no hubo apretón de manos entre Tshisekedi y Kagame, y porque quedó todo prácticamente circunscripto a un entendimiento solamente de palabra, con algunos documentos firmados, pero que en lo tangible en el terreno nos ha mostrado. De hecho, el ejército congoleño está avanzando en este momento sobre territorio del M23, mientras el M23 intenta repeler estas ofensivas, por lo cual es un acuerdo pura y exclusivamente de palabra. No me gustaría cerrar esta breve columna en la cual traigo una noticia que no tiene que ver con el continente africano, sino que tiene que ver con Irlanda. Un país que, como ya lo he mencionado en muchas oportunidades, tengo cierta afinidad con él, un país malvinero, así que una noticia importante. Lo que estuvimos viendo es que por primera vez desde el año 1997, con los acuerdos de Santo Domingo, todos los partidos del arco político de la República de Irlanda se pusieron de acuerdo en la idea de empezar negociaciones con los partidos pro reunificación en Irlanda del Norte, es decir, empezar a llegar a acuerdos, entendimientos para en algún momento poder elaborar una estrategia común y conjunta de cara a una estrategia que lleve y derive en la reunificación de la isla. Así que sin muchos más, gracias por este espacio y bueno, adelante mis compañeros del régimen. Qué grande, Kevin. Adelante, mis compañeros del régimen. Tiró hasta un pase como si estuviera en el noticiero.